hablar directamente, y cuando hablábamos de la sociedad, yo me ponía a pensar, podíamos hablar de diferentes tópicos, ¿no? Dengue, chikungunya, Zika, malaria o Leishmania, aunque al final. Pero creo que una de las más desatendidas es enteroparasitosis. Y como verán, en 40 años ya ha pasado, ¿y qué se ha hecho? Entonces, en ese sentido, en ese conglomerado, es que yo quiero directamente hablarles, pero no como una figura académica tradicional, sino más bien, como verán, como una figura de experiencia y, lógicamente, de la situación del país mismo y de nuestras comunidades, de los pueblos originarios. En 1978, como no sé, creo que la mayoría, aunque no todos, sabían que estaba en el Estado, en el poder, Hugo Manses Suárez, un dictador, y lo cerró la universidad, punto, la Universidad Mayor de San Andrés. Y en su caso, una vez que estábamos, yo era, no tenía quien me mantenga, mis padres tenían la mala suerte que habían fallecido, entonces decidí trabajar con esa mentalidad que teníamos en esa ocasión de izquierda, pero no la actual, sino de izquierda antigua, llamaremos, y me dirigí directamente al lago Titicaca, que ustedes saben bien, está a más de 3.800 metros, hasta 4.100, a una localidad que se llamaba Chojasiwi. La Chojasiwi quiere decir de la aymara donde las chojas se reúnen, vale decir donde los patos se reúnen. Ustedes no sé si alcanzarán a ver, pero a la izquierda en la imagen, vista en una toma del lago, está Chojasiwi cabalmente, y a la derecha, donde hay una ave que está volando, ahí al fondo está Huacuyani. ¿Por qué tiene importancia estos dos términos? Huacuyani era una localidad donde estaba Cordepaz, el famoso Cordepaz, y allí se desarrollaba la mejora para el hermano campesino, la mejora ovina, bovina, de crianza, de ganadería, quiero decir, y también obviamente en las plantaciones. Entonces, por figura casual, me voy a Chojasiwi con mi mochilita directamente y empezar a trabajar ahí. Estaba en el segundo o tercer año de medicina. ¿Qué características tenían estas poblaciones? Deben conocer también ustedes. Generalmente se reúnen los días de feria, un día, un jueves, miércoles, etcétera, dependiendo de cada lugar. Y nuestra población, eminentemente aymara, era una población dispersa hace 40 años, sigue siendo todavía en algunas cosas. La familia era patriarcal, el padre es el que manejaba todo, un promedio de 5 hijos. Todos tenían casas, sí, todos, pero su casa era muy deficiente, con adobes nada más, vamos a verlo posteriormente. Había carencia de servicios elementales, y al decir eso, agua, luz, etcétera, que ustedes conocen muy bien, vivían en promiscuidad, o sea, en una habitación todos, marido, mujer, hijos, etcétera, a veces hermanos, tíos, primos, etcétera. No tenían baño y defecaban al aire libre, y en su caso cohabitaban con animales también, perros, gatos, pollos, conejos. Mala higiene, y no conocían el riesgo biológico. Tal vez aquí vale la pena este término descartar. Yo médico, no médico, sino estudiante de medicina, iba con la creencia de que mi ciencia iba a querer conquistar a los agricultores, o en este caso a los aymaras. Pero ellos de entradita me decían, vos no conoces ni el caricari, ¿qué hablas? Y esa era la forma de recepción que me daban a mí. Obviamente tuve que aprender qué era el caricari o qué eran las infecciones ginecológicas. La infección ginecológica, de acuerdo a la aymara, es porque el varón orina en la vagina de la mujer cuando está borracho. No tienen el concepto biológico de decir que hay un germen que está causando este problema. Pero sigamos adelante. La actividad económica, debido a que ustedes conocen también, estamos repitiendo cosas que ustedes lo conocen mejor que yo, y en su caso eso era una economía de subsistencia, el famoso minifundio. La reforma agraria les dio un X terreno, por decir 10 hectáreas, como ellos tenían 5 hijos, ya les tocaba 2 hectáreas nomás, y eso no podía la agricultura rentar para que ellos tenían una vivencia económica adecuada en su familia. Entonces, lo que más se dedicaban ellos era a la ganadería. Ganadería de dos tipos, los bovinos, pero ustedes verán, ese ganado era criollo, de muy bajo peso, muy poca producción de leche, prácticamente se cuentan las costillas siendo una mala foto, y los ovinos en gran cantidad también, más o menos era un promedio de 50, 80 bovinos que tenían en esa ocasión. Con todos los afanes de los amigos que teníamos en esa ocasión, en el desarrollo de la universidad,
Ya habíamos empezado a hacer la atención primaria en salud, no que el paciente venga a nuestro servicio de salud, sino el médico vaya directamente a las casas. Y ustedes en su caso se pueden ver el tipo de casas que allí había, ¿no? La gente de que se enfermaba, constantes diarreas, enflaquecimiento, pequeña estatura de todas las personas, cólicos abdominales, y eso ya nos estaba dando un perfil un poquito especial. Eliminación de parásitos por heces y por piel. Medio raro, pero es un punto a anotar. Como aprendiz de medicina, me decían mis docentes que debería yo hacer fomento de la salud pública. Y lógicamente, ¿qué elegí? Elegí los domingos, que ellos se reunían. Los curas que habían hecho esta iglesia ya se habían ido hace tiempo, ya estaba solamente en ruinas, pero los aymaras seguían reuniéndose, una etnia muy particular. Y lógicamente yo traté de aprovechar allí y decir, enseñarles, ¿no? La higiene, el agua, que la limpieza de las manos, la comida, etc. Y un día que estábamos así en plena reunión, estas zonas del lago tienen particularidades. Estamos hablando del área del lago menor. En su caso esta tenía particularidades, decía, porque de un momento a otro se nubla y caen muchos rayos, o caía muchos rayos. Entonces, el momento que yo estaba hablando de salud pública, de la figura básica, empezaron a caer rayos y toda la gente se salió, se paró y se fue escapando. Yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Los he insultado? ¿Qué he hecho? ¿Por qué se han parado y se han ido? Entonces lo único que tenía que hacer es empezar a seguirlos a los hombres, ¿dónde van? Y los hombres empezaron a subir un cerro. Y lógicamente seguí detrás de ellos subiendo el cerro. Cansado ya en la cumbre, lo que veía era que ellos habían lanzado las camaretas. O sea, los fuegos artificiales. Lanzaban y le maldecían al rayo. Le decían, no, no puedes hacer esto, le maldecían. Y obviamente en aymara, con un lenguaje bastante duro. Y después yo decía, bueno, pero ¿qué están haciendo? ¿Están medio locos o qué ocurre? ¿Por qué están haciendo esta figura? Después les pregunté, obviamente, y me decían, va a haber granizo. Y lo que estamos haciendo es eliminar el granizo. Queremos que no caiga el granizo, porque ese es un castigo. Si cae el granizo, caen los rayos. Y cuando cae el rayo, va a caer en un animal. Va a caer en una vaca, va a caer en un toro. Y si va a caer en un animal, lógicamente va a perder el aymara, el jefe de familia, va a perder la mitad o una buena parte de su economía. Y lógicamente para él era muy importante. Es como para si ustedes perdieran el carro en este momento. Entonces lógicamente es una cosa que les va a impactar. Muchos años después, y aquí nos paramos y tal vez nos trasladamos, cuando hacía el posgrado en Francia, me decían, ¿no? Me decían pasear, por ejemplo, en los castillos del Valle del Loira, y en Francia hay 4 lugares, Jura, Loira, Borgoña, donde hay mucha vid. Y allí recién pude aclarar esa figura de lo que me había impresionado con los aymaras. Estos son aparatos a la derecha abajo que bombardean directamente con fuegos artificiales, lo diremos entre comillas, para que las nubes no produzcan ni rayos ni granizo, porque el granizo directamente destruye la vid. Y en su caso, obviamente, eso, ¿de cómo sabían los aymaras esa figura? No tengo idea. No, hasta el día de hoy no puedo responderles, pero sí ellos hacían la misma situación en forma artesanal que los franceses en el área que era más desarrollada en el mundo. Mi consultorio era en la plaza, ustedes ven la puertita abierta en esa casa, ahí atendíamos, pero atendíamos poco, pero con la preocupación que yo tenía, y el campesino de las granizadas, entonces para mí, estudiante, soñador, dije, bueno, vuelvo a La Paz, les hago a mis amigos de ingeniería y les diré, ¿cómo hacemos un pararrayos? Entonces lo que ellos me dijeron, trae $2000, y hacemos. Yo no tenía ni obviamente $2 en negocio. Entonces empezamos a hacer en la forma más rústica, con 3 hierros de armar y torsalando cobre en estos 3 fierros de armar o varillas de armar. Subimos otra vez al monte, hicimos un hueco, pusimos directamente mucha chatarra, lo hicimos parar eso que les había indicado y lo empezamos a tesar. Y bueno, la comunidad estaba festejando que ya habíamos hecho nuestro propio pararrayo. Ahí empezamos la gente a confiar recién en mí, porque era el doctorcito de La Paz.
Y el doctorcito de La Paz siempre se hace la burla. Los mandan a los viejos, los mandan a los loquitos, a los que no tienen, para probar directamente, ¿no? Y ya les decía, ¿qué con los del Caricari? Esa era la figura. Bueno, pero en el Aftapi ustedes podrían ver, estamos hablando del 78, las mujeres tenían una división muy particular y los hombres en otro lado. Pero ahí empezamos a engranar directamente en todas las actividades de la comunidad. Había que levantarse 2, 3 de la mañana porque había que ir a pescar. Lógicamente se almorzaba a las 7 de la mañana, una vez que uno volvía. Y lógicamente con los trabajos también había que tener una relación mucho más estable, más cercana con toda la comunidad. Recién les decía, me empezaron a comunicar 4 aspectos que ellos consideraban en salud los más importantes. El primero, y lo voy a dar lectura textual porque era lo que ellos me decían, no lo que yo decía: muchos comunarios y sus familias están enfermos, hombres, mujeres e incluso niños, y tienen cólicos, vomitan, se ponen amarillos, les duele el lado derecho debajo de las costillas. Un dato preciso directamente de esta figura, y ustedes ven las características de la figura infantil. La otra figura: las ovejas se han vuelto flacas, se enferman y muestran con sus higos pequeños y duros. Ya no se puede comer esos higos. Donde encontramos el talpalaco, ahí apareció un otro dato: talpalaco, talpa, plano, laco, gusano. Si hablamos en los cursos que yo tenía en la universidad, platelmitos, plato, plano, el mito, gusano, es la misma definición que el Linneo había dado, solamente que estaba traducida en el alemán. Y en la foto, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero se ve directamente aquí la fasciola, hay otras más por aquí, pero esa es la más visible, y a la derecha, lógicamente, el talpalaco. El tercer punto que me decían era: han aparecido y cundido la presencia de churitos. Ellos lo llamaban churitos. Yo, obviamente, revisando los libros, decía Linne Beatrix y Linne Covens, que tiene el tamaño que ustedes pueden ver en la palma de la mano, muy pequeñitos. Finalmente, la cuarta cosa que me decían era: desde que Cordepaz ha venido a Huacullani, o sea, al lado, han disminuido las chocas y sus huevos. ¿Qué pasaba? Cordepaz tenía una granja en Huacullani, donde por semana viajaban los lunes entre 20 a 30 personas, ingenieros, veterinarios, agrónomos y demás. Y ellos volvían el viernes. El viernes se vaciaban directamente todos los gansos, los patos y todos los huevos y pescados que podían. Era adecuado de que yo veterinario llegue a mi casa con un ganso, un par de patos, unos 50 huevos, ideal. Mi esposa y mi familia me iban a esperar muy bien. Pero bajo esas 3 cosas, y como persona, como estudiante directamente y como ayudante de parasitología y de bacteriología, era el único grado que tenía, yo sabía que en los libros decían una cosa: la distribución en el ciclo biológico, el único parásito que podía decir, que ya lo habían identificado los llamados del talpalaco, era la fasciola hepática. Y en los libros decía que solamente hay en zonas temperadas de Europa, así textual. Si ustedes ven un libro antiguo, van a ver esa figura. Otra cosa que decían: el modo de contaminación y la ingestión de metacercales en el entorno oficinal, en berros. Una tercera cosa, y allí no consumen berros. Tercera cosa es la distribución de los nideros, va a decir de los churitos. Tiene una ecología muy particular, es muy sensible a la temperatura, a la humedad. Y en el altiplano, en el lago Titicaca, altitud, hemos dicho más de 3.800 metros, y obviamente frío, las temperaturas son bajo cero. La otra cosa que los libros dicen que es generalmente asintomático, y ustedes han escuchado que los pacientes tenían eliminación de parásitos por las heces e inclusive por la piel. Y finalmente el ciclo biológico era estacionario. En Europa, el momento que es primavera y verano, que todo el mundo va de weekend, en su caso, esa época es la que se contamina. Y en su caso, en el área del altiplano, no hay una discriminación neta de verano, invierno, otoño, que generalmente es frío todo el tiempo. Como en la docencia, lastimosamente en nuestra universidad,
no habían especialistas, habían gastroenterólogo, endocrinólogo, médico general, bioquímico, entonces no podías recurrir a ellos. Les recurría obviamente, pero él me decía, no, dedícate a la ginecología, Molinero, no hagas esas cosas. En su caso, en la izquierda, arriba, van a ver ustedes el hígado, pero del libro, la foto del libro, en la cual hay una cirrosis evidente. Y en la derecha van a ver, en las ovejas estamos hablando, el hígado que yo había encontrado, que tiene un parecido, obviamente, hay una figura de cirrosis. La segunda, en el libro encuentran ustedes a la derecha arriba la fasciola. Yo empecé a sacar esas fasciolas del hígado y a teñirlas, porque quería demostrar, era fasciola. ¿Quién me iba a creer a mí? Yo era ayudante, estudiante de medicina. Entonces empecé a crear, a ver, que las dos ventosas, que el aparato digestivo, que era hermafrodita, las tinciones, etcétera, para demostrar que esto era una fasciola. Finalmente, en el libro también aparecían los churitos, que en su caso eran Limnia Beatrix circubensis, de acuerdo a lo que decía un investigador en Bolivia en el 75, yo estaba en el 78, 3 años antes, bueno, había descrito eso y después otro posteriormente. El estudio de esto es la malacología, y en su caso después me enteré que se mide la apertura del churito, o si quieren de la limnaido, se mide la distancia de aquí hasta aquí, cuántas vueltas da, bueno, una serie de cosas que tal vez no vienen al caso en este momento. Pero eso es lo que estábamos demostrando, estaba el huésped intermediario que lo estábamos demostrando. Y en su caso, las heces, todas tenían heces casi, o todos tenían huevos, perdón. Lo que contactamos era con un médico, un veterinario del INBA, del Instituto de Biología Animal en Chasquipampa, y él nos aconsejó de que hiciéramos en una pecera a 15 grados, pongamos las heces fecales y podríamos ver directamente la evolución de estos huevos. Otra vez, para mí, quería que me crean, porque si yo decía que había fasciola no me iban a creer. Entonces, en su caso, los huevos empezaron a madurar, el viracito se empezó a salir, y en su caso, del huevo salían los viracitos y después nadaban, y lógicamente, gracias. Y lógicamente, de esa manera empezamos a seguir el ciclo biológico o demostrar directamente. Una de las cosas que me llamaba mucho la atención era la famosa totora. La totora, el Nestorium officinale, que crece en el lago. Todos los aymaras, lo que hacen, que principalmente los niños, sacan y comen eso porque es medio dulce. Es como muchos de ustedes tal vez han probado el huiru del choclo. Entonces es algo similar. Y pensábamos que en esta era un factor de contagio directamente. Pero otra cosa que había visto era la gran cantidad de vegetales de diferente orden, totorilla, el cochayuyo, el berro, el ocororo, el chullo, el saca, la yaita, el escorco, etcétera, que utilizan en el atapi para mantener la comida. Puede ser la roca, el queso, la carne, el quesar, y en su caso cualquier cosa lo mantienen así, o lo mantenían así porque es más fresco directamente. Y empezamos a indagar también cómo era. Aquí nunca hemos podido encontrar nada de parásitos, pero en esto sí, y metas cercares que se vienen a fijar que en su caso las metas cercares son las infectantes. Hicimos en esa ocasión con un alemán, un amigo alemán que venía directamente en convenio y que trabajamos con él, y hicimos técnicas para poder ver qué pasaba. Además era ayudante de parasitología y algo tenía que hacer. Y empezamos a encontrar los huevos clásicos operculados de fasciola hepática. Estábamos demostrando todo el ciclo. Lo que sí nos llamaba la atención era de que, y empezamos a sacar, a subir, hicimos bastante bulla ahí en ese momento, de que no solamente eran en zonas temperadas, como decían los libros, e increíblemente los libros a partir de esta década han empezado a cambiar disimuladamente todos estos aspectos que pescamos en Bolivia, que hemos investigado por primera vez en Bolivia y las hemos sacado en Bolivia.
En su caso solamente decía en zonas temperadas, no. También hay en zonas frías, de altitud, pero que tienen características particulares que vamos a ver enseguida. Que el boldo de contaminación no solamente es verso, que también es agua y diferentes plantas. Que la distribución de los limneros no es, como se dice, a baja altitud y con temperatura, sino se adaptan a diferentes altitudes y a diferentes medios. Que es sintomática la fasciolas cuando hay masividad de infección. Y finalmente el ciclo biológico ha cambiado y se ha adaptado directamente el parásito. Y eso es lo que hace generalmente. Una de las cosas que no les dije era que el lago menor, en lugar de Tiahuanaco, Tambillo, Huacuyani, etc., es el lago menor. ¿Por qué? Porque se indica que al ser de baja, tiene 3 metros, 5 metros, allí hay más desarrollo de plantas, hay más desarrollo de aves y de pescados. Entonces todo tiene un ciclo interno. Y veíamos de que cuando Cordepaz empezaron a actuar y llevarse los huevos, en la Aymara cuando hay un huevo, o cuando hay un nido y hay 2 huevos, no se coge los 2, se coge uno solo, porque sabe que tiene que darle continuidad. Mientras que en el de Cordepaz le interesa un cuervo, mataba, sacaba y se lo llevaba. Entonces han empezado a depredar los diferentes patos, les diremos entre comillas, a todas las aves diferentes que había. Y en su caso, para nosotros en esa época, eran los controladores biológicos de los churitos, se los comían a la churita. Entonces de esa manera empezamos a armar directamente todo un proceso. Como estudiante lo único que pudimos hacer es un cuaderno de educación popular y en su caso causó mucho revuelo. Esto es del año 89, ya estamos hablando de casi 10 años de esto, del problema que se había suscitado, y como verán seguía saliendo hasta en el periódico. 7 de cada 10 niños están devorados con la enfermedad y siempre se distorsionaba. Algún médico que quería figurar, ¿no? En nuestro país las autoridades siempre han sido figurones, no saben nada, piden minutos antes de la conferencia, piden que uno les explique para que repitan mal de paso ante la televisión ahora lo que se les dice. Entonces no se debe comer patos. ¿Quién ha dicho eso? Nadie decía eso, pero eso empezó a aparecer directamente, a distorsionarse. La prohibición de caza de patos silvestres, igual. ¿Para qué? Para disminuir, para fomentar el control biológico. Bueno, pero nuestro colegio médico siempre indicando de que deberíamos hacer acciones para la figura del fasciólogo. En este escenario de inequidad, necesidades insatisfechas, pobreza, analfabetismo, falta de saneamiento ambiental, varios factores habían confluido y en su caso detectamos la zona de hiperendemia más alta a nivel mundial. Cuando se habla de fasciola, 1% ya es alto, 2% ya es mucho, 5% ya demasiado. Nosotros detectamos 70% de la población. Región endémica, la mayoría de la gente, incluido yo, pensábamos que era el lago Titicaca. No es el lago Titicaca, es la zona comprendida entre el lago Titicaca y la ciudad del Alto, por ejemplo. Y se describe probable adaptación de los nineros a temperaturas bajas, era nuestra suposición. Más no podíamos hacer. En la Facultad de Medicina teníamos nuestros microscopios de la guerra del Chaco, creo que siguen hasta ahora. En su caso, no, ¿qué más podíamos hacer? Nada más. Factores de riesgo, geografía, clima, agua, suelo, migración, pobreza, etcétera, cosas que ustedes consideran. Pero vayamos un poco más aterrizando la figura ya de la investigación, y podemos decir que entonces en el año 78 se detecta mediante coproparasitológico el 70% de infección. Posteriormente vinieron una serie de profesionales, tal vez 2 destacables aquí, la doctora Benazaín, que por Cordepaz, como bueno, al final no les conté, pero 2 palabras, a mí me quisieron eliminar directamente los de Cordepaz, porque yo les dije, ustedes son los culpables de lo que están haciendo, porque han traído ovinos contaminados. Entonces eso no se puede hacer. Han traído contaminados de la Argentina y han fomentado la presencia de este parásito y el desarrollo en esta zona. Entonces la doctora Benazaín hizo y encontró 72%, y así sucesivamente una serie de personas. Y uno de los otros profesionales que vamos a ver posteriormente también encontraron estos valores. No era la locura del estudiante de medicina que se había sacado.
Mediante otras técnicas, las primeras eran de coprología, estos son de serología, en igual forma se encontraron valores inclusive de 94 y 100%, o sea que toda la población había tenido contacto con este parásito. Pero un poco de historia tal vez, ¿hasta dónde hemos podido ir? Hasta 1939, este doctor Pinilla y Paz encontraron 3 casos. ¿Dónde? Como es frecuente en nuestro país, en el hospital. O hemos encontrado fasción, está bien, que lo describo, pero estas enfermedades no son de hospital, no son de ciudad, son del área rural. Si alguien quiere trabajar en eso, tiene que ir a la zona rural. Otra vez, este doctor Pinilla, 20 casos los ha coleccionado de diferentes lugares y lo presentó en Buenos Aires en un congreso, y obviamente eran 20 casos, su casuística era elevada. Hartmann, no sé si ustedes lo conocían, al doctor Hartmann, y Patiño, un cirujano gastroenterólogo, encontraron casos, y a este le llamaba la atención porque salía el parásito por la piel. Y lógicamente les había dicho desde el principio que era común que lo veíamos en la zona. Bueno, y así sucesivamente. Estos son del área de salud humana. Arandia era el veterinario del INBA, Bueno y demás, que se dedicaron a la salud animal y al huésped intermediario. Y así sucesivamente, Morales, Lavaderes, veterinarios generalmente, que se dedicaban más a la figura bovina, en Cayutaca. Y nosotros con Stundel, Manfred Stundel, que en el 78 por primera vez detectamos esta hiperendemia directamente, de 70% en humanos y en 100% en animales. 2 personas les habían dicho que eran importantes de hablar, Verazaín y Cáceres. Verazaín con su texto del Cordepaz, que mostró más del 70%, y el doctor Edgar Cáceres, que también produjo un libro, y en su caso, en virtud de esto se empezaron a motivar todas las autoridades, y no solamente las autoridades. Bueno, está bien que se motiven las autoridades nacionales, pero lo más importante era motivar a la gente del exterior. Manfred Stundel, el alemán, lo presentó en el Congreso Mundial de Parasitología en Alemania, en Berlín, y en su caso parece que ahí, en el cuadrito que presentamos, ahí se fijaron los españoles qué es lo que estaba ocurriendo. Y en su caso, la Universidad de Valencia, en los futuros años, empezó a interesarse mucho en el tema. Si en este momento ustedes preguntan quién es la Universidad de Valencia, son los responsables de fasciola a nivel mundial. Todos los programas los manejan. Y esta es su estructura. Tuvimos que ir a visitarlos y a ver, obviamente no eran de la guerra del Chaco, sino eran todas las comunidades habidas y por haber, y el financiamiento. Es lo más importante, el financiamiento que nosotros, todas nuestras autoridades, nos prometen, pero nunca llega. En su caso, en base al trabajo que han hecho ya los españoles después de esta motivación, le llamaremos, o de esta cosa que hicimos diferentes profesionales y no profesionales de Bolivia, el año recién el 92 al 97, ustedes verán, han pasado casi 20 años de eso, se trabajaron 6 años directamente, hicieron 2.723 muestras en humanos, en 24 localidades, con 31 encuestas, 5.400 bovinos y 59 cuerpos de agua. Las publicaciones, obviamente, de Bolivia, ya, pero en esa época, en ese año, en las revisiones mundiales que se hacía, Bolivia nunca en fasciola, no hay. Bolivia es altiplano, no hay. En su caso, recién empezaron a poner ellos, porque nosotros, nadie nos creía, ni nuestras autoridades nos creían. Y ustedes verán que hay mucha gente que directamente ha trabajado en este orden. Pero vayamos un poco más cómo trabajó en estas zonas. En su caso, su prevalencia era muy alta, global de 154%. Eran las prevalencias más altas en los niños. Obviamente, el perfil fecal o el fecalismo es importante en la figura de los niños. Las intensidades globales de los huevos por gramo, normalmente cuando encontramos 1 o 2 en una catocacha es harto, pero si encontramos por gramo de esos 5.000, estamos diciendo cuántas fasciolas tiene ese niño o esa persona, elevados directamente. Los ovinos son reservorios más importantes, los cerdos y los burros reservorios secundarios, y no se comprobó en caballos, cabras, llamas, alpacas, conejos, liebres, roedores, directamente que no participan en la transmisión. La prevalencia total de estos 2.723 de toda el altiplano norte fue de 15,4%. La prevalencia máxima en Chiquipata Alto, enseguida vamos a ver
una cosa que nos pueda delimitar mejor las zonas. Las prevalencias son de 9 a 12 años, no hay diferencia directamente por sexo. Los menores de 20 años, y estoy reiterando esto, es con una mayor infección de riesgo. Y en el menor niño que se encontró en edad, quiero decir, 2 años, ya tenía fasciola hepática. Si ustedes pueden ver, estamos aquí en la ciudad de La Paz, esta obviamente la ciudad del Alto, y hay 2 caminos que conocemos nosotros, uno a Tambillo y a Tiahuanaco. Por ahí se desvía de Tambillo directamente a Huacullan. Esta es una especie de un valle, no está mal dicho valle, es una encajonada de 2 lomitas en las cuales hay una temperatura más diferente, mejor para el desarrollo directamente de esta pared. Entonces, hay una otra hondonada que es de Pucarani hacia el lago Titicaca y hay una tercera hacia Batallas directamente. Entonces hay 3 de estas regiones, pero ¿cuántas provincias? Estamos hablando de provincia Los Andes, Ingavi, Murillo o Masuyos. Esas serían las provincias que serían del foco endémico directamente de nuestro país. Los corredores que describimos tal vez concluyendo lo que nosotros hemos hecho, pero particularmente los españoles con personal boliviano también, que el primer reporte se ha hecho en 1976, la hiperendemia ha sido confirmada por los españoles, los bolistas no estábamos mintiendo, hiperendemia más alta a nivel mundial. La población en riesgo actual es de 250.000 aymaras, más de 2 millones en las ciudades de El Alto y La Paz, y por eso en los hospitales de tiempo en el gastro vayan a preguntar, ay, pero no es novedad para nosotros. Modo de contaminación es por el consumo de una decena de plantas, y en su caso la utilización de plantas para conservar los alimentos y también del agua contaminada. Una otra conclusión es de que hay bien 3 zonas epidemiológicas, de acuerdo a lo que dice a nivel mundial también. Regiones con casos no autóctonos. La ciudad de La Paz tal vez se podría ingresar aquí, porque no hay casos autóctonos, pero sí que vienen directamente, ¿no? Regiones con poblados hipoendémicos, por ejemplo, Achocán, y regiones con poblados hiperendémicos, el altiplano norte de estas 5 provincias que decíamos, con prevalencias mayor al 2%, pero ya les decíamos, nosotros teníamos 70%, entonces aquí nos salimos directamente del lugar. Estas, como verán, estas son los corredores, aquí ven una lomita, aquí ven otra, y ahí está una especie de río, y eso llega al lago que está al fondo, ¿no? Son el corredor de Tambillo y Gachihuacullani, que les había mostrado ya, el corredor de Pucarani y el corredor de Batallas. Además, los famosos bofedales. Como hay agua directamente en ese lugar en abundancia, es necesario considerar por qué pasaba con altitud. Mientras los bofedales están más cerca a la cordillera, no hay fasciol. Mientras los bofedales están más cerca al lago, no hay fasciol. O sea, no hay fasciol, estoy diciendo, no hay limne, no hay choritos, no hay limneiros. ¿Por qué? Porque el agua del lago es con pH básico. Entonces al chorito, al limneiro, no le gusta eso. Entonces ya tiene un patrón directamente de crecimiento. Lejos de la cordillera, lejos del lago. Esa es la figura que es importante destacar. La otra cosa, hay cuerpos de aguas de todo tipo, no son ríos nomás de deshielo. Hay, por ejemplo, efluentes, hay ríos, hay pozos, hay piscinas, hay canales, hay todo tipo de cosas que el humano ha hecho o ha hecho el mismo medio ambiente. La composición química de los cuerpos de agua es muy particular. En los efluentes se dice que es mejor, en los agua de cordillera también, donde pueden desarrollar mejor. Hay una variedad de vegetales de 31 especies, y en su caso, de estas 31 es importante esa presencia. Nosotros habíamos detectado 10. Y obviamente las tierras con sal. Mientras más sal tiene, menor es la posibilidad de que haya el desarrollo de la espectica. Las conclusiones en lo que se refiere al huésped intermediario, habíamos previsto directamente que había un comportamiento diferente de estos alimentos. Los españoles lo han podido probar, ha habido una serie de tesis que han hecho, trabajos diversos directamente, un financiamiento elevado, y en su caso
algunas cosas más importantes, ¿no? Recién ha salido de paso un estudio hace unos 15 días en la revista de PLOS, Neglected Disease, que decía el doctor, indican que la única especie que hay es la Limnia truncatula y que ha habido una variante y que esta Limnia truncatula se la llamaba Beatrix succubensis, pero la originaria es la Limnia truncatula. Y esta Limnia truncatula la ha publicado María Dolores Vargas, y en su caso en el 2017, decía en el PLOS, porque han hecho estudios directamente con morfología de la concha, que les había dicho, anatomía de la masa visceral del churrito, moleculares, isoenzimas, etc. ¿Qué más podemos concluir? Esto es lo que les decía, que en el mundo hay 2,4 a 17 millones directamente, que esto ha sido traído por los españoles en la colonia, y mediante genética se ha podido dilucidar que la puerta de entrada ha sido Uruguay, y de Uruguay se ha dirigido hacia Potosí, Sucre, y cómo ha llegado directamente a La Paz y demás, no lo tenemos muy claro, pero ya presumimos que cómo ha entrado directamente a nuestro país. ¿Qué dice el CEDES en la actualidad? Ustedes verán que recién toman el 81 la figura de número de casos directamente positivos, y ha habido picos de acuerdo al área, el momento que ha habido la investigación de los españoles, pero después cae directamente, y cae por una causa que vamos a hablar enseguida, pero sigue apareciendo, ¿no? Sigue habiendo 21 casos directamente en 2016. Pero es bien raro esto del 2016. El 2016 no se han hecho exámenes. ¿Por cómo es? El CEDES no ha hecho. ¿Por qué no ha hecho? Porque no tenían los reactivos para hacerlo. Entonces, pese a que no tenía reactivos, pese a que no se ha hecho, hay 21. También podemos indicar que esto es del CEDES. Las técnicas de CATO-CATS han mostrado que hay un índice de positividad de acuerdo al número de muestras que se hacen, ¿no? Aquí decíamos, hay datos que no son muy correctos, ¿no? Un gráfico con el otro medio que discrepa. Pero bueno, dejemos así nada más. En alguna ocasión vamos a preguntarles a eso, por qué hay esta situación. Lo que sí poder decir y rescatar es de que Novartis es la empresa que produce a nivel mundial el triclabenazol y regala 200.000 dosis por año, que es el Fascilex, pero es una droga para veterinaria, de uso veterinario. Nosotros en Bolivia lo utilizamos para humanos. Y en su caso ha dado un muy buen resultado porque las prevalencias han bajado enormemente directamente, ¿no? ¿Qué otra figura más podemos hablar? Al final, obviamente el CEDES les interesa hablar cuántas pastillas se ha dado, cuántas se ha recibido, cuántas se ha programado. Creo que es una de las figuras que también tenemos que enseñar a nuestros colegas jóvenes, que cuando se hablan de, tienen miedo a la auditoría o no sé, las responsabilidades, más están en las pastillas, cuántas pastillas hay que dar, la población, cuánto es el porcentaje de nosotros que tenemos que implementar, y lo básico no está hecho. Lo básico es cuántos exámenes de esos hemos hecho, y no debemos hacer cada vez más, porque si nuestra epidemia está bajando, tenemos que tener mayor universo para poder diagnosticar mejor, para captar mejor nuestro problema y lógicamente actuar. Bueno, pero esos son los tipos de cosas que debemos ver. Quiero decirles que esto con la doctora Cecilia nos ha costado en el 2006 hacer mucho, este primer libro de enteroparasitosis en Bolivia, porque la mayoría de las veces decían, Bolivia no, investigación, no, como no hay nada. Falso. Normalmente hay, en esa ocasión ya habían 53 revistas que consultamos, 50 tesis sobre el tema, 11 informes técnicos, 4 presentaciones encontrables, 2 manuales y 2 libros. De 122 documentos hemos sacado toda esta documentación. Ahora estamos haciendo el segundo libro. Le estoy invitando a la doctora que otra vez me ayude, el segundo tomo, por así decir, de la actualización de enteroparasitos. Pero los organismos internacionales y los nacionales está en su POA, está dentro de la planificación, pero nunca van a soltar un peso directamente. Entonces, es una figura que creo que es importante el que podamos volver a hacer. Nosotros, pese a eso, con nuestros limitados recursos y con la pasión de investigar, vuelvo a repetirles, estamos sacando la segunda
el segundo tomo de esto, porque el libro de referencia nacional de enteroparasitosis ha sido este. He tenido la satisfacción de que de todas partes del mundo me han escrito directamente para pedirme una copia de esto. Y en ese libro decíamos de que más o menos hay 16 especies de parásitos, 4 protozoarios y 2 helmintos en Bolivia, y nuestras prevalencias de protozoarios en general en el área andina son menor a 20% y de helmintos menor a 10%, en los valles menor a 30% y de helmintos menor a 60%, y en el área tropical menor a 40% y menor a 90%. Creo que es eso lo que quería mostrarles. No he querido hacer una presentación muy clásica, sino más bien, como verán, con un poco de historia, un poco de diferentes aspectos que puedan motivarnos mejor a ustedes y en su caso de alguna forma también recibir los desafíos que ustedes puedan indicarnos para que podamos seguir resolviendo o tratando de investigar en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, gracias. Vamos a aplaudir a